Estamos viendo una palabra donde el Espíritu la está iluminando con el fin de que afirmemos los pensamientos de la mente. Estamos viendo una serie como introducción en este año 2015 para que aprendamos a observar de forma consciente cuáles son los pensamientos que circulan, que pasan por nuestra mente y se anidan en ella. Es trascendental que cada cristiano sepa cómo piensa él. Y a la luz de la palabra, en 1 Corintios, el capítulo 14, el versículo 20, el apóstol Pablo está hablando a una de las iglesias que en su generación era una de las iglesias más grandes de aquella época. Y era una iglesia carismática, una iglesia donde todos los miembros hablaban en lenguas, por ejemplo, por citar algún aspecto de esos dones que ellos tenían por gracia. Todos hablaban en lenguas, dice el apóstol Pablo. Usted se imagina esa iglesia. Cuando iban a empezar el culto, ellos se saludaban, guatachala, porque todos hablaban en lenguas. Pero había algo curioso de raíz, a pesar de que contaban con toda esa gama de la parte carismática que produce el Espíritu, porque tenían no solamente el don de lenguas, sino que tenían los dones de profecía, los dones de interpretación de lengua, los dones de milagros. Tenían hasta dones de fe. Había gente que movía montañas con su fe. Pero con todo eso el apóstol Pablo les dijo en el capítulo 14, versículo 20. Lea conmigo. Hermanos, no seáis niños en el modo de ¿qué? De pensar. Sino sed niños en ¿qué? Dígale a su hermano, sea niño en la malicia. Dígale. Usted y yo sabemos que los niños, a pesar de que están arraigados en Adán, y ellos desde sus primeros días, después de haber nacido, empiezan a dar muestras de que son adámicos. Sí. Anoche que estaba Josia Josia ya tiene 8 meses, ya estaba viejo, y estaba interactuando con sus primos. Y entonces estaba con David, el hijo del pastor Germain, y David le quitó un serrucho, le dijo, no, se hace daño, algo le dijo así. Y yo se quedó mirándolo así, sacó la mano y lo aruñó, sí, y se enojó. Y uno observa esas cosas y entonces dice, es que está en Adán todavía. Pero a pesar de esa condición y aún de esa posición adámica, los niños son realmente pobres en la malicia. Ellos no son maliciosos, tienen un corazón más bien ingenuos. Y Pablo le dice a esta iglesia que tenía una apariencia de madurez debido al poder que prodigaba. Le dice, no, hay un problema con ustedes, y es que ustedes tienen un modo de pensar muy infantil. La manera como ustedes piensan es la manera como piensan los niños. Pareciera que la iglesia de los adultos era la que conformaba en esos días los cachorros de león. ¿Me hice entender? Usted sabe, ahora que oramos por nuestros hijos, ellos se fueron al ministerio Cachorros de León. Entonces se supone que la iglesia infantil está allí en el 4º piso y que la iglesia de los adultos está en el 3er piso. Pero el apóstol Pablo le dijo a ellos, no, los cachorros de león son ustedes. ¿Y dónde se conoce que son infantiles? En lo que viene a ser la raíz de la personalidad del alma, el pensamiento. ¿Cuál es la raíz de nuestra personalidad? La manera como pensamos. Porque un pensamiento, como lo hemos dicho y lo reiteramos, un pensamiento engendra un sentimiento, del cual inherentemente se genera inmediatamente una actitud que se traduce en un acto, en una expresión. Luego, la forma como somos, la forma como actuamos,
esa forma está enraizada es en el modo de pensar. Y esta iglesia, que era una iglesia situada en la región de Acaya, y Acaya es una parte de la región griega. Suponiendo entonces que los griegos han fundamentado las tesis para la procreación de la mayoría de las culturas, no solamente en el antiguo mundo, sino en nuestro mundo latinoamericano, se suponía que estos corintios griegos deberían de tener una forma de pensar muy aguda en cuanto a las cosas espirituales, por cuanto su pensamiento natural se suponía había sido ejercitado en la filosofía griega. Sin embargo, el apóstol le dice: no, ustedes tienen un modo infantil de pensar. La conducta de ustedes demuestra que a pesar de que algunos están encanecidos, otros sin cabello y otros llenos de expresiones faciales, o sea, arrugados, eso no significa que sean adultos. Siguen siendo niños y se identifica rápidamente cuando conocemos sus pensamientos, porque son sumamente maliciosos. Póngame cuidado, por favor. Yo sé que el Espíritu pretende hablarnos acerca de esto que es básico, que es de las primeras cosas que debemos fundamentar como revelación en nuestra alma, y es mirar cuáles son los pensamientos que pasan por nosotros. Y entonces por eso es seguro para el Espíritu el repetirnos la palabra, aunque Él siempre lo hace desde un enfoque diferente. ¿Me hice entender, hermanos? Tenemos un alma muy prevenida, muy llena de malicia, y sobre todo los latinoamericanos, que frente a las otras culturas europeas u orientales somos estimados como países tercermundistas, recién nacidos, porque según ellos nuestra cultura apenas data de hace apenas unos 500 larguitos años, mientras se supone que ellos nos llevan más de 1500 años de ventaja. Entonces nosotros somos conocidos como los poseedores de algo que se llama malicia. Eso es. Y es verdad. Siendo cristianos y todo, tenemos una malicia arraigada que nos torna prevenidos en cuanto a la relación con el hermano. Y entonces siempre vivimos como que engrupidos, prevenidos, así. Cuando se arrima el hermano, ya viene a pedirme prestada plata. ¿Me hice entender? Somos maliciosos. De una u otra manera, a todos le ponemos ese doble sentido y esa desconfianza que nos caracteriza. Y el apóstol Pablo le dice nada más y nada menos que a una iglesia que está en la cuna de lo que fue la filosofía. La filosofía que se supone ejercitó el pensamiento de los seres humanos y les hizo pensar agudamente, porque les hizo que se cuestionaran respecto al mundo circundante, al espacio y al cosmos y a todo lo demás. A esa cultura griega en la cual estaba la iglesia de Jesucristo les dijo: ustedes son una iglesia infantil, deberían llamarse iglesia cristiana, los niños en Cristo Jesús. Hermanos, debemos revisar el modo de pensar y debemos entonces, una vez identificados los tipos de pensamientos que hay en nuestra mente, proceder activamente al arrepentimiento. Lo más básico en la vida cristiana es el arrepentimiento, la renovación del entendimiento para comprobar la buena, perfecta y agradable voluntad del Señor. Y por eso Pablo les dice: entonces no sean niños en la malicia, más bien sean maduros en el modo de pensar. Escuchen, hermanos, hay que elevar el nivel de pensamiento. Hay que aprender a pensar agudamente. El rey David tenía pensamientos que lo llevaban a un hombre contemporáneo a los 1000 años más adelante del tiempo en el que él estaba viviendo. David pensaba como un hombre de 1000 años más adelante. Increíble, ¿cierto? Usted y yo debemos tener la mente saturada de los pensamientos eternos de Dios. Nuestra mente fue dada
como una facultad muy hermosa, muy privilegiada, con un fin, que en ella se escriba los pensamientos de Dios, que podamos entender al Señor Todopoderoso. El problema radica en que tenemos una mente que poco hemos ejercitado en cuanto al uso de la palabra. Y por eso Pablo a esta iglesia le hizo énfasis en que ellos eran unos cristianos con mucho poder, pero con unas actitudes sumamente infantiles. En el capítulo 3 él les dijo: ustedes están llenos de disensiones, de pleitos, de celos, de contiendas, de envidias, y de esa manera se están comportando como niños. Y cuando usted mira a nuestros niños, que son infantes, que son de 5, 6, 7, 8 años, son exactamente iguales. Mantienen peleando, mantienen discutiendo, mantienen comparándose, mantienen llenos de celos, aunque a la final luego se juntan. Y uno ve las comunidades cristianas de igual manera. Está bien que debemos tener por delante el principio del perdón, pero a veces el pedir perdón obedece a que tenemos que ir reargüidos por el Espíritu a decirle: hermano, perdóneme, es que me cargué con usted. Y uno escucha una frase común en las iglesias y es que tengo una carga con usted. Digo, parece cristianos que mantienen con un peso así encima, y ese peso no es el peso de gloria como el Señor quiere que tengamos, que soportemos en nuestros hombres cual siquenes delante de Él. El peso de gloria no, sino que tenemos una carga en contra del hermano. Entonces a toda hora se conoce y se difunde esa frase: es que quiero hablar contigo porque tengo una carga contigo. Tengo a pedir disculpas o a darte o a ofrecerte disculpas, o que tú me pidas disculpas. Bueno, perdóname, entre dientes. Ese principio es válido, pero deberíamos, hermanos, después de 2000 años de tiempo, de era cristiana, estar en un nivel del conocimiento y del entendimiento de cuál es la voluntad de Dios muy elevado. Escúchame esto. Voy a decir cosas. Por ejemplo, todavía después de 2000 años de era cristiana, los cristianos pretenden vivir por señales y se apoyan en el pasaje de Jueces, capítulo 6, la vida de Gedeón. Y entonces le piden al Señor señales para que el Señor les confirme cuál es su voluntad. A este nivel, en este tiempo celestial que estamos viviendo, la iglesia debería ser sumamente madura y no estarle pidiendo señales al Señor, sino que debería conocer cuál es la perfecta, agradable y buena voluntad de Dios. Si eso entonces no es una realidad, debemos pensar concienzudamente que lo que ha predominado y sigue arraigado es un esquema de pensamiento sumamente infantil, niño. En el capítulo 13, allí mismo en 1 Corintios 13, versículo 11, Pablo está atacando el modo infantil de esta iglesia y les dice, lea conmigo: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y entonces juzgaba como niño. Pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Dígale a los hermanos: deje la niñería. Madura, hermano. Si después de tanto tiempo de vida cristiana usted es un pleitoso, usted tiene un modo de pensar infantil, es un niño. Usted no fue llamado a pelear con el hermano, usted fue llamado a que pelee con el diablo. Usted no fue llamado a que resista al hermano, usted fue llamado a que resista al diablo y a que soporte al hermano, a que sea un soporte. Ya sabe que es un soporte, un pie de amigo. Hacer un pie de amigo de la iglesia, del hermano. Sin embargo, hacemos contrariamente. Resistimos al hermano y a veces soportamos cosas que son pertenecientes al mismo diablo. Y cuando uno va a mirar entonces por qué ese tipo de conducta, es porque tiene un modo, un esquema de pensamiento griego infantil, no un pensamiento agudo y profundo de las cosas celestiales. Hay que cambiar la manera de pensar. Amén. En este punto estoy prestándome en las manos del Espíritu para que nos convenza de que miremos cuál es el modo de pensamiento que tenemos,
porque necesitamos conformar el varón perfecto, el hombre espiritual. Y Pablo dice, yo no soy un niño en mi modo de pensar. Cuando era niño pensaba como niño, actuaba como niño, juzgaba como niño. Pero ya soy grande, soy madurito y he dejado las cosas que son de niño. Porque tengo un anhelo y es ver y ser parte de lo perfecto. Ese hombre maduro es el hombre, el varón perfecto que Dios está conformando. Si usted y yo queremos ser partícipes del remanente llamado el varón perfecto, el que alcanza la estatura de la plenitud de Cristo, este es tiempo de meditar qué es lo que vivimos pensando a diario. Hay que mirar qué es lo que pasa por nuestra mente. El Señor Jesús, vamos a recordar unos pasajes para entrar de lleno a algo que quiero compartirles. Vaya un momento a Mateo 9. El Señor Jesús, cuando empezó su ministerio, Él atacó los pensamientos. Vuelvo a insistir en este ejemplo. Puede que usted esté pidiendo señales, pero usted y yo no estamos en un tiempo para que las señales confirmen cuál es la voluntad de Dios. Usted y yo estamos en un tiempo donde la plenitud del Espíritu se está expresando desde nuestro espíritu, para que conozcamos aún lo profundo de Dios. Pero si seguimos inacordemente al tiempo de Dios, entonces no creceremos espiritualmente. Jesús dijo en Mateo 9, lea conmigo Mateo 9, versículo 4. Dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ¿quiénes? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes? Los escribanos, los escribas, ¿se acuerdan? Este pasaje lo leímos hace 8 días. Dice que Jesús conocía los pensamientos de ellos, o sea, los escribanos. Si usted lee el versículo 3, dice, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, o sea, pensaban, este blasfema. ¿Y por qué estaban pensando ellos que el Señor era un blasfemo? Voy a decir algo y no lo voy a decir con carga. Delante del Señor que no lo voy a decir con carga, pero incluso lo digo para que usted piense realmente en cuanto a la palabra que escucha en este ministerio. Pero hay muchos hermanos que son nuestros hermanos en Cristo Jesús, son llamados siervos santos, que dicen de nosotros que estamos blasfemando y que decimos herejías, pero hablan sin causa de conocimiento porque no escuchan realmente cuál es la palabra que a diario, todos los días o en los cultos leemos. Pero eso le debe invitar, cuando usted escuche esas cosas, a pensar realmente qué es lo que está escuchando, qué es lo que está leyendo, para que afirme sus pensamientos. Y ellos decían que el Señor estaba blasfemando porque le dijo a un paralítico que había sido cargado entre 4 hermanos. Esos sí son buenos hermanos, mira. Vieron a un paralítico que tenía anhelos de ser tocado por Jesús, pero el paralítico pues ¿cómo caminaba? Y de repeso, cuando se asomaron a la casa del Señor Jesús, porque el contexto muestra que era la casa de Jesús. Jesús tenía un ranchito propio. Jesús tenía casa propia. Y dice que entonces cuando vieron la puerta agolpada de gente, ellos treparon por el techo, le rompieron el techo de la casa del Señor y bajaron al paralítico. Y cuando el Señor lo vio, le dijo, hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y entonces saltaron a juzgar con una mente infantil. Los escribanos, escúcheme, ¿sabe quiénes eran los que más tenían la mente llena de la palabra de Dios? Los escribas, porque ellos eran los encargados de transcribir literalmente la palabra del Señor. Luego ellas la conocían de memoria, pero no había bajado a su corazón. ¿Por qué? Porque le daban más relevancia a su modo de pensar, a su modo de juzgar, al pensamiento infantil. Y cuando el Señor dijo, hijo, le dijo al paralítico, hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y dijeron, este es un blasfemo. Así es, un blasfemo. Los que debían expresar mayor misericordia, los que debían expresar mayor raudal de perdón, pensaban mal. Y Jesús les dijo en el versículo 4,
Y conociéndolos Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal? Ese es el problema. Cuando tenemos un modo infantil de pensamiento, estamos pensando mal. Y les dijo esto, les dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Y dice el 5, porque ¿qué es más fácil decir? Los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. ¿En dónde complicamos nosotros las cosas? En la mente. Piensen en eso, por favor. Él dijo: ¿qué es más fácil? ¿Cómo ve Jesús desde su mente las cosas? Fáciles. Amén. Ahora escucha esto. La Biblia dice que usted y yo tenemos la mente de Cristo en nuestro espíritu. Dice que tenemos aquella mente a la cual nadie le enseñó, nadie la adoctrinó, nadie le dijo cómo o qué son las cosas. Y esa misma mente está en nosotros. Lo que pasa es que ella no se puede expresar porque no le damos cabida. ¿Cómo le podemos dar cabida en nuestra mente a la mente de Cristo? Renunciando conscientemente al modo infantil de pensar que tenemos. Hay una expresión entonces infantil que se caracteriza dentro de la iglesia, y es el juicio. Mantenemos juzgando. Si usted es un cristiano después de tantos años que mantiene juzgando, usted tiene un modo de pensar infantil. Usted es un niño en Cristo. Y hay que darle pau, pau, pau. Y hay que decirle, como le decimos a nuestros niños, chichi, popó, cama. No le gusta. Pablo le está diciendo a una iglesia que se supone era la cuna de la filosofía griega: ustedes son una iglesia llena de niños. Hay 2 ministerios infantiles. No se enoje conmigo. Jesús lo ve todo fácil desde su mente. Y él dice: ¿qué es más fácil decirle al paralítico, levántate y anda, o tus pecados te son perdonados? Pero ¿cuál es nuestro problema? Que por no revisar el modo de pensar, no nos damos cuenta, no somos conscientes de que tenemos pensamientos infantiles inacordes al tiempo que estamos viviendo. Y entonces terminamos juzgando mal. Y lo que es peor, complicamos todas las cosas que son facilísimas de realizar desde la perspectiva del reino de los cielos al cual pertenecemos. Es urgente que revise sus pensamientos, que vea el modo suyo de pensar. Por eso cada vez que tenemos la oportunidad de hablar cara a cara con algunos hermanos, casi siempre una de las primeras preguntas que yo les hago es: ¿cuántos años tienes? No es por crearle conciencia de que las arrugas tienen razón de ser, no. No le quiero atormentar con el hecho de que el tiempo se nos está acabando, no. Le quiero llevar a que piense si sus pensamientos obedecen al menos a la edad cronológica que tiene, al menos dije, porque lo ideal es que nosotros, así como nuestro Señor a los 12 años hablaba con los ancianos en el templo y decía: en los negocios de mi Padre es necesario, tengo una necesidad de estar allí participando. Un niño de 12 años reconviniendo a sus padres: ¿por qué me buscáis? Es que ustedes no saben, ustedes no entienden, ustedes no conocen, ustedes son los niños, yo soy el adulto aquí. Y eso dijimos hace 8 días que está sucediendo, aunque de una forma anormal en nuestras casas. Hay hijos cristianos que tienen que exhortar a sus padres. ¿Por qué pelean papá y mamá? ¿Por qué no se perdonan? ¿Por qué no hacen las paces? Papito Dios dice en su palabra, y entonces exhortan a los padres que supuestamente son los adultos. ¿Te das cuenta? ¿Dónde está el complique de todo? ¿Dónde está la raíz? En tus pensamientos. Amén. Tiene que ejercitar la mente. La palabra discípulo
significa alguien que piensa con esfuerzo. Los discípulos de Jesús piensan agudamente en la palabra. Jesús a rato, para medir el pensamiento de sus discípulos y crearles este tipo de conciencia, les decía: ¿quién pensáis que es el Cristo? Así les decía. ¿Quién pensáis que es el Cristo? ¿En qué están pensando ustedes? En que los elefantes pueden volar. No piensen eso. Piensen en Cristo, piensen en el Cristo. Que su pensamiento esté saturado de Cristo. Amén. Y entonces el Señor dice: mire, el problema es en que piensan mal. Los pensamientos de la mayoría de los hijos de Dios son pensamientos fantasmagóricos, nefastos, caóticos, entenebrecidos, y son expresados con pequeñas interjecciones, como por ejemplo, viene la esposa y le dice al esposo: papi, el Señor me mostró una forma, el Señor me dio una visión para que montemos este negocio. No, mi hija. Y aunque dice para adornar la actitud negativa, le dice: no, mami. Pero primero está el no. Se expresa: no. Sí, pero es que actitudes enraizadas en los pensamientos pesimistas de una mente que, sin darse cuenta, ese cristiano es una mente infantil. Escúchame, hermano. El Salmo 2 dice: ¿por qué se amotinan los pueblos y piensan cosas vanas? El mundo ha empleado la facultad de la mente con sus pensamientos para pensar en la vanidad, en las cosas vanas. Y eso se ve mucho también en la iglesia. Hay una manera vana, vacía, vacua de pensar, y eso no debe suceder más. Piense en el Cristo, en las cosas que Él enseña. Dele sentido, dele apropiación, arraíguelas en su mente. Dígale al Espíritu constantemente que usted presta su mente y corazón para que Él escriba su palabra y conjuga el verbo de la vida en esos elementos facultativos que le fueron adjudicados, la mente y el corazón. Y entonces comprobará que todo es fácil. Y no se prestará para frenarle la fe a otros incluso, sino que cuando vengan a decirle: el Señor me dijo que voy a ir a las naciones a predicar la palabra, y usted lo ve así con los ojos humanos. ¿Y el Señor te dijo eso? Sí, me dijo que me iba a dar una palabra nueva, revelada, iluminada. Amén, hermano, yo lo creo en mi espíritu. Le doy espacio a la mente de Cristo. Mi mente mi mente humana, que está todavía llena de vicios, de vanos deseos, estaba tratando de decirte que no, que escuchaste fue a la carne. Pero le doy espacio a la mente de Cristo. Te creo, hermano, te voy a apoyar. Vamos a leer la palabra juntos. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de ustedes. ¿Por qué? Dice: para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está ¿qué? Eso. Dígale a su hermano: vas a pensar conforme a lo que está escrito. Amén. Mírenme en todos, hermanos, mírenme en todos. Les voy a decir algo con el corazón. Lo más difícil en la vida cristiana es renunciar al modo de pensar, al modo humano de pensar. Eso es lo más complicado. Pero si nos aprestamos a lo que el Señor nos está insistiendo en estas últimas semanas, escúcheme qué va a suceder. Todo será muy fácil. No haremos ningún tipo de esfuerzo. Porque el Señor, como dicen por ahí algunos de los expositores que lo dicen con mucho sentido de razón, el Señor no ve problemas sino oportunidades. Amén. Luego comprendamos todos, entendamos que el complique de todo es en que no hemos aprendido a pensar conforme a lo que está escrito, sino que hacemos amotinamiento
con aquellas gentes de las naciones que se juntan a pensar cosas vanas. Voy a leer el texto, está en Hechos 4, léalo un momentico, Hechos 4. Dice el versículo 25, otra vez. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan qué? Cosas vanas. Y usted ve que es así. El mundo sin Cristo utiliza la facultad pensante para solamente darle cabida a lo hueco, a lo vacío. Vanidad o vano en la Biblia es vacío. Pablo atacó de frente esta cultura. Si recordamos el pasaje, vaya por favor a Hechos otra vez ahí al Antico, el capítulo 17, versículo 29. Vaya un momento por favor. Dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar. Dígale a su hermano, hermano, usted es linaje de Dios. Dígale, usted no solo tiene la semejanza de Dios, sino la naturaleza de Dios. Eso es verdad, dígale amén, amén. Dígale a su hermano amén. Y escuche ahora esto. ¿Dónde estaba el apóstol Pablo predicando? ¿Sabe dónde? En Atenas, la capital griega. Y estaba en un lugar llamado el Areópago, que era el lugar donde se reunían los sabios contemporáneos de aquella época a tertuliar, a debatir acerca de las cuestiones, acerca de las preguntas que se suscitan en la mente de todo hombre. Y cuando Pablo se mete en medio de la conversación de alguno de ellos, le dice, miren, nosotros somos linaje, somos descendencia directa de él. Entonces no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Escucha, usted no puede tener su mente con una imaginación de hombres, porque los hombres naturales no perciben las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Quiero decirle esto nuevamente, lo más difícil en la vida cristiana es que un cristiano, hijo de Dios, que es linaje de la divinidad, cambie su modo de pensar. ¿Sabe cuál es la mayoría de las actitudes cristianas? Dicen, eso que escuché es interesante, y hacen así. Es interesante, tiene cierto criterio de validez, pero mi papá me dijo, mi abuelo Cornelio me enseñó, mi mamá me dijo. Y si hay algo arraigado en nuestra mente e imaginación, es quererle dar forma al Señor, de tal forma que aún, y lo que voy a decir es trivial, en la mente e imaginación de muchos creyentes piensan que Jesús está todavía crucificado, y Él no está crucificado, hermanos. Él resucitó porque venció. Pero esa cultura vana, que es el atractivo de los pueblos y la razón por la cual se amotinan, se amontonan, también está arraigada en el pensamiento de los hijos del cielo. Hay que desbaratarla, hay que acabarla, y en eso hay que ser radicales. No hay que seguir pensando mal, sino que hay que darle todo el crédito al Señor. Pablo entonces le dijo, hay que aprender a pensar conforme a lo que está escrito. El sueño de Dios es que nosotros podamos decir, ya nunca más decir yo pienso, yo opino, yo creo. No más ese tipo de expresiones infantiles, sino poder decir, la palabra del Señor dice claramente, la Escritura muestra claramente, el plan profético de Dios enseña. La Biblia dice que para este tiempo los entendidos deben resplandecer en su entendimiento, que ellos comprenderán la última fase del plan profético de Dios, que ellos resplandecerán y traerán la aurora hasta su cenit, que ellos provocarán la manifestación del reino y la manifestación del Todopoderoso de Jesucristo el Señor.
La escritura muestra claramente que en este tiempo la iglesia iba a ser tibia, que iba a tener un lenguaje de prosperidad, que solo iba a hablar de riqueza. Y los entendidos, los que han aplicado su mente a querer conocer y entender la voluntad de Dios, ellos comprenden el tiempo que están viviendo y entonces se alinean al consejo del Señor. Ellos no buscan el dinero, ellos buscan lo que el Señor dijo que debemos buscar: el oro refinado en fuego, el colirio para ungir los ojos y las vestiduras resplandecientes blancas con las cuales debemos ser hallados cuando Él se manifieste. Así debe ser la iglesia en este tiempo. No más una iglesia con un modo de pensar, hablando como dicen los muchachos, esa bobada, ¿ve? Quiero citar algunas cosas a manera de ejemplo que conforman ese modo infantil de pensar, para que las ataquemos directamente de una manera consciente. Amén. Revisemos Mateo 7 nuevamente. Vamos. Y dice allí Mateo 7, versículo 24: cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Quién? Cualquiera. ¿Sí ven? Y cualquiera es cualquiera. Cualquiera soy yo. Y dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Qué hicieron la lluvia, los ríos y los vientos? Golpearon contra aquella casa. ¿Quién es esa casa? Ese cualquiera. Amén. ¿Y quién es cualquiera? ¿Usted o yo? Amén. Y dice: y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera, otro cualquiera, que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron ¿con qué? Con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Escucha ahora un modo de pensar. Cuando usted lee el pasaje, este pasaje es la conclusión de lo que el Señor ha venido disertando desde Mateo 5, desde lo que es para nosotros el capítulo 5. Y ya sabemos que Mateo 5, 6 y 7 constituyen lo que es la carta magistral del reino de los cielos, o la constitución política del reino de los cielos. Y él está concluyendo. Y entonces muestra dos tipos de personas: una que es cristiana, que está sobre la roca, y la otra que no es cristiana. Pero el común denominador de ambas personas, aunque una es cristiana y la otra no es cristiana, es que le suceden las mismas cosas. Pero los cristianos tienen un modo infantil de pensar, y entonces cuando viene la adversidad para probar en dónde están fundamentados, qué tipo de conocimiento es el que han almacenado en la mente, se quejan con Dios y dicen: yo no entiendo por qué me pasan a mí estas cosas. Yo no entiendo por qué. ¿Qué tiene el Señor contra mí? Y piensan que así van a atraer la atención de Dios. No, es un niño que no ha atendido la palabra de Jesús, que dijo: en el mundo tendréis aflicción. Y lo que más oró el Señor fue que los discípulos tuvieran conciencia de que Él se iba y ellos iban a quedar en el mundo. El Señor dijo: Señor, estaban en el mundo, ya no son del mundo, pero están en el mundo ahora. Y en el mundo van a tener ellos aflicción, Señor. Escúcheme, hermano, usted es cristiano, pues sobre usted también vendrán los ríos para golpear con fuerza y con ímpetu los vientos, las tempestades, las borrascas. El apóstol Pablo decía: ¿quién enferma y yo no? ¿Sabe qué dice las cartas del apóstol Pablo? Dice que él pasó hambres. Que la vida de él estaba llena de situaciones de peligro, de persecuciones. Denigraban de él, lo acusaban, lo querían matar. 3 veces había sido apedreado, había vivido muchos naufragios. Pero él veía que lo que le pasaba a él le sucedía a cualquiera otra persona. Pero la diferencia es que él estaba en la roca. Y entonces veía en esas situaciones la oportunidad de demostrar en dónde está parado. Él no se ponía a quejar y a decir: ¿por qué? ¿Por qué esta tempestad? ¿Por qué Euroclidón viene contra mí? No entiendo.
¿Cuál no entiendo? Ya no piense más como niño. La aflicción va a venir, los ríos van a golpear, las lluvias van a atentar con tormenta en contra de nosotros, los ríos van a venir con ímpetu y le va a suceder lo mismo que le puede suceder a un mundano o a un no cristiano. Pero la diferencia debe ser allá en algo fundamental, que nosotros sabemos quién es el Señor. Nuestra alma lo sabe muy bien, porque nuestra mente ha sido ejercitada y disciplinada en el uso de la palabra, porque le hemos prestado nuestra mente con la ausencia de nuestros propios pensamientos para que Él escriba los nuevos y eternos pensamientos de su voluntad. Entonces ya no somos niños, somos maduros en el modo de pensar y no estamos hablando por ahí tonterías, sino que hablamos las cosas del reino. ¿Lo está viendo, hermano? De esa manera va a dejar de estar peleando con el Señor y diciendo: es que no entiendo, es que no entiendo. Ahora, están conmigo, ¿cierto, hermanos? Quiero que vaya a Marcos 8. Vaya un momento a Marcos 8. Vamos a ilustrar algo. Dice el 17, mira lo que dice. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? Porque no tenéis pan. ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Escucha entonces algo. Cuando pasamos por situaciones donde los vientos golpean, los ríos dan con ímpetu, donde viene la lluvia, la tormenta para probar dónde estamos fundamentados, y nosotros no entendemos, es sencillamente porque tenemos un alma todavía endurecida. Si usted viene al culto y no comprende la palabra del Señor o no tiene la capacidad de concentrarse en ella, es porque tiene el alma dura. No está con una armadura, no, tiene el alma endurecida. No soy puertorriqueño, no. No dije alma dura, no. Tiene dura el alma. Pero lo curioso es que usted sí entiende otras cosas. ¿Sí? Como siempre hemos dicho, si usted entiende que no entiende, luego sí entiende porque entiende que no entiende. ¿Me entendió? Claro que sí. Si usted entiende que no entiende, sí entiende porque está entendiendo que no entiende. Ahora, lo que debe entender es que no entiende la palabra del Señor porque su alma está todavía dura. ¿Qué estaba pasando en este contexto? El Señor les acababa de decir que se cuidaran de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y le dijo: cuidados de la levadura de los saduceos y de los fariseos, hablando en un lenguaje espiritual, porque él esperaba que ellos tuvieran ya su mente ejercitada. Y ellos ahí mismo se previnieron y comenzaron a pelear entre ellos. El Señor nos empezó ya a echar vainas. Es igualito a ese orejón, le echa vainas a uno desde el púlpito. Entonces comenzó Pedro a echarle la culpa a Juan. Juan, yo le dije a usted que le pidiera a Judas de la bolsa para comprar pan. El Señor ya se dio cuenta que no tenemos pan y mire la jornada tan larga que nos espera. Y Juan dijo: ¿cuál? Yo no soy el encargado de los panes, soy Jacobo, mi hermano. Jacobo, usted, no, ¿cuál? Eso le tocaba a usted, hoy por día le tocaba a usted, mira el cronograma de cachorros, ahí está. Sí, ya empezó a tirar vainas. Eso es lo maluco de una iglesia pequeña. Debemos crecer para que no nos echemos vainas, sino que digamos: y el Señor me habló, porque yo me sentí como cualquiera en medio de esas 1000 personas. Y entonces cuando el Señor vio que estaban discutiendo, se dio cuenta que ellos no pensaban como Él y que no le podían entender su lenguaje codificado, porque ese era un lenguaje de código. Ellos deberían haber entendido rápidamente. Nos está hablando de la doctrina falsa de los fariseos y de los saduceos. Que los fariseos sí creen que hay resurrección y los saduceos creen que no hay resurrección. Y aunque hay una verdad, ambos están confundidos.
pero lo que es peor, ellos nos han confundido a nosotros porque nosotros hemos sido sus discípulos. Entonces debemos desechar esa levadura, porque es falsa, está contaminada. Esa levadura va a contaminar la masa grande del reino. Pero ellos no, comenzaron a pelear porque sus pensamientos eran inclinados al pan y al vestido, hermanos. ¿Qué hemos de comer? ¿Qué hemos de vestir? ¿Dónde hemos de vivir? Pensando como hombres. Y entonces el Señor le dijo esto. 10:17, leamos otra vez y vamos a entender cómo combatir la dureza del alma para entender al Señor. Dice: y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? El otro día estaba pensando esta palabra y yo me preguntaba a mí mismo, bueno, si uno le dijera a un discípulo así textualmente, ¿cómo es que no entiende, hermano? Todavía tienen endurecido el corazón. Ese hermano no vuelve. Entonces uno tiene que usar de diplomacia y mirar con qué palabras y escoger las palabras tiernas para hablarle a los discípulos. Qué cosa, ¿no? Iglesia cristiana, los diplomáticos. Porque es unos suspiros, unas ternuras allí. Y no se les puede medio decir algo que... Niños, ¿cómo vamos a traer el reino, hermano? ¿Cómo vamos a traer el bendito reino? Y entonces el Señor le dijo, bueno, ¿qué es lo que les va a decir el Señor? Versículo 19, lea el 19. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron inmediatamente todos, 12 en coro. Eso fue. Los 12 dijeron en coro, 12. Y luego les dice, y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron nuevamente en coro todos los 12, 7. Y entonces le dice y le dijo, ¿cómo aún no entendéis? Lo primero, si se le dificulta entender la palabra, reconozca lo que Jesús dice. Usted tiene un alma dura. Usted tiene dura el alma. ¿Cómo se ablanda el alma para que se abra el entendimiento de la revelación iluminada? Muy sencillo. Usted debe recordar las misericordias y los favores del Señor. Y entonces recordar, hace 3 meses vino una circunstancia a manera de río y me golpeó y atentó aún contra mis hijos y mi hogar. Pero el Señor me hizo estar firme en la roca de mi salvación y resultó en victoria aquella situación y redundó para bien y para el progreso del evangelio. Señor, gracias. Ahora que ha venido no el río sino la borrasca y la tormenta como en estos días, Señor, así como estuviste en esta situación pasada, aún más grandemente estarás conmigo, porque estoy entendiéndote más. Entonces usted aplica lo que hacía David. David decía, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Estos benditos habían vivido 2 situaciones milagrosas: la multiplicación de unos pocos panes, de 7 panes y unos cuantos peces. Vieron el milagro, luego semanas después vieron la multiplicación de otros 5 panes y otros cuantos pocos peces y se les había olvidado. No olvide ninguno de los beneficios del Señor, porque ellos lo que le quieren es estimular el alma para que ella confíe más y le dé mayor crédito a lo que el Señor dice. Él es la roca de su salvación. Él es la roca de mi salvación. Él es la roca de nuestra salvación. ¿Cómo ablandamos la dureza tendenciosa a la cual nos quiere llevar la carne para enmarcar el alma de esa manera? ¿Cómo la combatimos? No olvidando ninguno de los beneficios, de las misericordias, de los favores, de las hazañas prodigiosas del Señor en favor de nosotros. Amén, amén. Eso es. Y entonces usted podrá decir, que vengan los ríos. ¿Dónde están los ríos? ¿Dónde están los vientos impetuosos?
adversos y contrarios? ¿Dónde están las tempestades? El Señor está conmigo. Él es la roca de mi salvación. Mi alma lo sabe muy bien. Y el diablo dice, ese conoce al Señor. Ese sabe quién es el Señor. Le da miedo. No sea niño. Confiese la palabra. Hay otro problema entonces en los creyentes, y es que ellos quieren pensar cómo debería Dios hacer las cosas. En lo que más les gusta pensar es cómo Dios debería actuar. Ellos se atreven a reconvenir a Jesús y a decirle más bien, no, ¿por qué no se vendió este perfume y la ganancia se hubiera dado a los pobres? Tú estás actuando mal, Señor. Tú no debiste haber hecho esas cosas de esa manera. Hermanos, el Señor tiene una manera soberana de hacer las cosas, y su problema y el mío no es pensar cómo Él debiera hacer las cosas, sino simplemente pensar en cuál es su voluntad. Y una vez conocida su voluntad, decirle, aquí estoy, haga conmigo conforme a su voluntad. Como dijo María, aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Amén, pum, no más. ¿Cómo lo hizo el Señor? De una manera inimaginable. Trajo el semen de Dios por medio del Espíritu y se lo puso en el vientre de María. ¿A quién se le iba a ocurrir que esa iba a ser la manera? ¿Me hice entender? ¿Eso es problema de Dios? Vaya un momentico a Segunda de Reyes 5. Dice, y Naamán se fue como enojado, pero enojado. Y mira lo que él dijo, diciendo, he aquí yo decía para mí, o sea que él pensaba, saldrá él luego. ¿Quién es él? Eliseo el profeta. Entonces ubiquémonos en el contexto de la situación. Dice la Biblia en el primer versículo del capítulo 5 allí que Naamán era el capitán, el comandante del ejército sirio, y que era un hombre valeroso, dice la escritura, pero leproso. Así dice, estaba lleno de lepra. Y entonces dice que una de las criadas, de las esclavas en realidad, vino y le dijo, Señor, hay un profeta en Israel, si tú vas y lo buscas a él, él puede orar por ti y el favor de Jehová puede venir sobre ti, tú puedes ser curado de la lepra. Y dice que Naamán entró en cordura y obedeció al consejo de la esclava y fue hacia Israel a buscar al profeta Eliseo. Y antes de que Naamán llegara al lugar donde vivía el profeta, Eliseo se le adelantó y le dijo a su otro esclavo, Geisi, le dijo, aquí viene Naamán el sirio lleno de lepra, vaya y dígale que se sumerja 7 veces en el río Jordán. En aquellos días el río Jordán era fangoso. Dígale que se meta 7 veces en el río y será limpio de su lepra. Y a él no le gustó. Él creía que había que usar de diplomacia. Y a veces así piensan, ¿no? Entonces dice, no, es que el pastor sí debió haber dicho esas cosas, pero debió haberlas dicho de otra manera. Entonces pelean con la manera, con el modo, porque son niños, pero no van a la esencia, a lo que se quiere decir. Le voy a decir algo, con humildad se lo voy a decir. Hay veces que yo hablo con hermanos. Por ejemplo, anoche yo estaba hablando con una señora y entonces le decía, mira, el detalle está aquí está la situación, la raíz está aquí. Pero ella no me entendía porque era mayor la angustia. Entonces yo dejo de insistir en querer mostrarle la raíz y entonces vamos a solucionar su angustia. Y entonces vamos a lo más básico, le decimos, mira, Pedro nos aconseja por experiencia que toda la ansiedad la echemos sobre Jesús. Que Jesús está así diciendo, echen sobre mí toda la ansiedad, echen sobre mí toda la ansiedad, quien está ansioso, échenla sobre mí, aquí, echen la ansiedad sobre mí, echen la ansiedad sobre mí, vengan. No permitan que esa mala energía pensante se le forme en una enfermedad, en algún órgano de su cuerpo. Vengan, echen. Así está Jesús. ¿Tú lo crees? Jesús le enseñó eso a Pedro y Pedro nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces cuando está el alma ansiosa, no se le puede explicar dónde está la raíz, porque la ansiedad, que significa una mente dividida,
No le va a permitir que comprenda la raíz de la situación. Entonces lo primero, dejemos eso para después, lo entenderás después. Ahora vamos a trabajar con la ansiedad. ¿Cómo? Coja esa ansiedad literalmente y antes de que se le vuelva una enfermedad psicosomática, échesela al cuerpo de Jesús, porque Jesús tiene un cuerpo incorruptible. Y Él dice: echen la ansiedad sobre mí porque mi cuerpo sí es capaz de diluirla. Qué hermoso, ¿no es cierto? Hágalo así, verá. Cuando esté ahí. Amén. Coja esa bendita ansiedad que no es bendita y échesela a Jesús. Dígale: ahí te va, tómala. Pensamos cómo Dios debe hacer las cosas, ¿no, hermanos? Pero hay otros que son más entendidos y dicen: una sola palabra bastará. Una palabra. La que digas, esa es, punto, amén. ¿Ya? Sí, fue amén. Ah, bueno, amén. ¿Me hago entender? No podemos seguir siendo niños en el modo de pensar, como Naamán. Entonces somos aparentemente valientes, comandantes de un ejército victorioso, pero la lepra es una evidencia de un modo de pensar infantil. Amén. Hay lepra en el alma. Usted sabe que la lepra nos impide socializar. Estamos prevenidos, encrespados. Andamos como gatos empinados y erizados. Sí. Comunidad cristiana Los Gatos. No decimos amén, sino miau. Dice: no. Y entonces persistimos en esto. Y aquí yo decía para mí: saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzando su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Y el profeta ni lo atendió, sino que le mandó a decir con otro esclavo: dígale que se meta al río Jordán 7 veces. Y luego mira cómo pensaba él. Dice: Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también yo limpio? Y se volvió y se fue, ¿cómo? Enojado. Y así hay muchos cristianos enojados con Dios, porque Dios no hizo las cosas como ellos pensaban que debería haberlas hecho. Hermanos, escúcheme, Dios hará las cosas como a Él se le dé la gana. Si Dios quiere hablarle a través de un burro orejón, como probablemente lo está haciendo esta mañana, Él lo hace así, punto. O si quiere hablarle a través de un gran pez o a través de un cuervo, Él lo hace y punto. Si Él quiere meterlo a usted y a mí en un vientre de un gran pez, lo hace y punto. Así la ciencia no entienda eso ni pueda encontrar la explicación. Y si a Él se le da la gana no de meternos en un gran pez, sino en una diminuta sardina, lo hace. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Sabe qué es lo que ha impedido a muchos que vayan al llamado? Que ellos creen que Dios les va a confirmar a través de señales su llamado y su envío. No. Él actúa de manera soberanamente sobrenatural y contradictoria al modo de pensar infantil de sus hijos, porque les quiere enseñar la verdadera cordura del cielo. Hay que decirle a Dios: mira, yo quiero prestarme para que no vuelvas a decir que tus pensamientos están lejos de los míos, a la manera de la distancia que hay entre el tercer cielo y la tierra. No más, Señor, quiero acercar el cielo a mi mente. Y entonces este hombre, con ese pensamiento infantil, aunque era valeroso y aparentemente muy grande, su lepra obedecía era a la manera infantil de pensar. Y entonces echó en cara a dos ríos. El uno significa pedregoso, Habana significa pedregoso, y el otro significa apresurado, rápido. Esa doctrina inmediatista que vende la iglesia hoy por hoy no es de Dios. Venga Cristo y su vida cambiará. No, venga Cristo y su vida pasará por un proceso de transformación. El inmediatismo no existe en el cielo. Todo es procesado para que lo podamos entender. Amén, hermanos. Estamos en recta final porque el pensamiento ya se está cansando. Dice que él echó en cara a Habana y a Farfar,
ríos de Damasco. Y entonces dice el 13, pero sus criados, otra vez los esclavos, se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa grande, ¿no la harías? Pues cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio. Y él entró en cordura. Dijo: este esclavo piensa. Y fue y se metió, y usted sabe el resultado. No complique las cosas en su mente. No las complique. Amén. Amén, hermano.